Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, hoy vamos a hablar de libros. Ya saben que a mí me encanta hablar de libros, me encanta hablar con autores. Bueno, es más, me gusta hablar de todo, pero si me dan a escoger, prefiero hablar de libros. Pues hoy vamos a hablar de un libro que tiene que ver con la educación, Sujetos itinerantes. Es el último libro, o el penúltimo, porque el último ya ha de estar en el horno, de el doctor Jesús Bernardo Miranda Esquer. Él es jefe del sector 6. Él es autor de 12 libros, pues diferentes temas, pero todos relacionados con la educación. Y hoy hablamos de sujetos itinerantes. Pues bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. 12 libros ya. Así es. Pues así es. Mucha investigación es lo que lo precede, doctor. Y este Sujetos itinerantes decía que es el penúltimo porque pues sin duda vamos a leer otro sí, de usted. Este libro, fíjese que pues está sumamente interesante, pero el capítulo 5, que tiene que ver con la inteligencia emocional en niños de sexto grado, el bullying con niños de secundaria y el abandono y la conclusión escolar. Nos interesa de sobremanera ver si hay un hilo conductor para que una cosa lleve a la otra. Pero antes de esto, explíquenos cómo nace y cuál es el objetivo de Sujetos Itinerantes. Muy bien, gracias. Sujetos Itinerantes es un esfuerzo colectivo de académicos tanto de nivel primaria como nivel secundaria o superior para relatar lo que acontece en las escuelas o bien en la administración pública. El título de Sujetos Itinerantes es precisamente para revisar cómo está conectado ese espacio social con el espacio escolar, y la itinerancia la revisamos en dos partes. Primeramente, una investigación que coordina nuestro colega Alberto Galván sobre la parte social, lo que está fuera de la escuela, en la administración municipal propiamente y en espacios externos a la escuela, y su servidor coordina la segunda parte, que es precisamente lo que tiene que ver con los procesos educativos, ya sea individuales o sea como colectivos. En este sentido surge el libro haciéndose itinerancia no solamente en temas, sino también en metodologías, en formas de construir el conocimiento, incluso en equipos de trabajo, que regularmente tenemos mucho juego, la parte del equipo de Alberto con la parte del equipo que coordina su servidor. La itinerancia se da en esos sentidos y buscamos dar una mirada distinta, actual, de lo que sucede, para que el lector tome ahí su opinión respecto a lo que presentamos. Uh-huh. Y es que pudiéramos pensar, bueno, estos dos temas, ¿cuál unión de uno con otro? Pero en realidad, como platicábamos al principio, pues antes de entrar a esta charla, pues que de alguna forma todos somos itinerantes en cuanto a conocimientos, en cuanto a intereses, y en la vida diaria, pues eso es lo que nos mueve. Claro, también en la propia profesión somos itinerantes, no solamente geográficamente, sino también en metodologías, en estrategias, en funciones dentro del sistema. Uh-huh. Doctor Miranda Esquer, en el capítulo 5, la inteligencia emocional en niños de sexto grado en un contexto urbano marginal, rural y indígena, ¿cuántos casos se analizan y qué metodología es la que aplican? Bien, esta investigación que la coordina el doctor Cecilio Rembao, que la trabaja él con su equipo de tesistas. Esta investigación parte de una metodología cuantitativa donde exploran precisamente grupos de niños de los distintos contextos. Son investigaciones con muchos sujetos,
porque la misma metodología te permite trabajar en población abierta. Y ahí la parte interesante que coincide con lo que estaba observando la semana pasada en exploraciones de inteligencia emocional que realizo, es que las niñas tienen una mayor capacidad o competencia en esta parte de reconocer emociones que los niños. Y otra parte muy interesante también es que los contextos sí nos están influyendo en esta construcción de la inteligencia emocional. Entonces, con esta metodología podemos establecer relaciones de variables y a partir de ahí generar líneas de reflexión y líneas para concluir, ¿no? Los resultados que arrojan el análisis de estos sujetos, doctor, nos lleva a entender que, por ejemplo, el niño en una situación marginal y el niño indígena y el niño rural contra el niño citadino, me refiero contra el ambiente pues del niño citadino, se manejan de diferentes modos en cuanto a miedos, en cuanto a aprendizaje y en cuanto a establecer relación persona a persona. Sí. Hay diferencias que sí son significativas, pero solamente nos hemos acotado a la parte de la inteligencia emocional, que en el caso del instrumento que manejan los autores, trabaja sobre percepción hasta llegar a la parte de la conciencia de la emoción, en esos 3 niveles de profundidad. Entonces, ahí más que contextos, que sí hay diferencias, lo que nos llama la atención es de que la parte de si es niño o niña, esa parte nos marca un poco más hacia las niñas, ¿no? Como que ellas tienen un mayor dominio de su inteligencia, de sus emociones, desde esta perspectiva de Goleman que plantea precisamente que podemos aprender desde una base emotiva, desde emociones, ¿no? ¿Qué edades tienen las personas aquí analizadas? Sí, son grupos de 6º grado de distintos contextos. Las edades son de 11, 12 años, más o menos, que están cursando su 6º grado de primaria, ¿no? O sea, son grupos de niños en edad de 6º año, pues, no, sí. No es que tengan niños más grandes de esa edad. Sí, es un estudio en 6º grado y pues nos ayuda a entender esta explicación teórica que es la inteligencia emocional ya con nuestros alumnos, para a partir de ahí, de esta exploración, generar como escuela en este caso o como supervisión escolar, generar alguna intervención que nos permita precisamente trabajar sobre estos factores de la inteligencia. Y en caso de escuelas donde confluyen todo este tipo de niños, es decir, en una escuela, por ejemplo, en Navojoa, ¿no? Es donde está el análisis. En esta escuela en Navojoa, que vengan niños indígenas, que vengan niños del área rural y también de un área urbano marginal. ¿Cómo se trabaja aquí esta propuesta de ustedes? Sí, la idea es, precisamente en el marco teórico que manejan los autores, es evaluar la inteligencia emocional, pero no solamente para fines de clasificación de niveles, sino pensar los niveles desde ese planteamiento de Vygotsky, que era la zona de desarrollo próximo, cómo podemos acercar a niños con un nivel alto en inteligencia emocional, con niños que han sido puntuados en un nivel medio, y cómo organizamos equipos de trabajo donde los próximos ayuden, apoyen de manera cooperativa a niños y niñas para ir mejorando este tipo de inteligencia. Cuando estamos viendo nosotros que, por ejemplo, las niñas son
un poco más inteligentes emocionalmente a partir de los datos, pues una propuesta que trabajamos siempre es que sean equipos cooperativos de 4, donde estén 2 niñas y 2 niños, y se haga el trabajo. Por ejemplo, tenemos una propuesta nacional que es el PENSE, Programa Nacional de Convivencia Escolar, que trabaja estos factores de la inteligencia emocional. Pues una orientación didáctica que podemos dar a partir de los hallazgos es que se trabajen equipos con niñas y niños para ir generando ese avance en los niveles. Aquí es un trabajo descomunal para los profesores frente al grupo, ¿no? Porque esta variedad pues que se tiene, o estos grupos tan variados, pues el profesor debe de tener las herramientas para poder unificar todo esto que ya veíamos acá. Claro, y sobre todo una parte que insistimos en trabajar con los profesores es que la diversidad en el ser humano es un elemento natural, es la condición natural ser diversos. Entonces mi pedagogía debe apuntar a esa diversidad, y entre más diversidad tengo mejores condiciones de generar cuestiones significativas con los niños. Sí. Y esta diversidad pues es la que también se presenta, y a veces con mayor número en el nivel secundaria, ya cuando los niños pasan a secundaria. Claro. Veíamos en este capítulo niños de 6º año, hoy vamos a ver el bullying en la secundaria, ya nos hablaba de la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo es llevado o cómo es tratada esa inteligencia emocional ante un problema de bullying en la secundaria? Regresamos, quédese con nosotros. Estamos platicando con el doctor Jesús Bernardo Miranda Esquer sobre el libro Sujetos Itinerantes, un libro de la autoría de Alberto Galván Corral y Jesús Miranda Esquer, entre otros coautores. Entonces, hablábamos de niños de 6º año, este capítulo dedicado pues al área rural urbana. Y vámonos al otro capítulo donde se habla del bullying en niños de secundaria. ¿Se aplica la misma metodología? ¿Qué cuestión encuentran aquí, doctor? Muy bien. En este estudio de secundaria tenemos una metodología parecida al estudio de inteligencia emocional, ya que la investigación tiene una base cuantitativa, es a partir de un cuestionario, de una escala precisamente de victimización y abuso, y lo que revisamos aquí es qué relación existe entre victimización y abuso escolar en niños en este estudio de secundaria. Bien, aquí la exploración es con una población total de escuela, y hacemos el análisis estadístico. Dentro de la parte estadística se encuentra que precisamente hay una correlación, le llamamos, entre lo que es el abuso escolar y la victimización. Para términos didácticos o prácticos del profesor, si queremos que disminuya, por ejemplo, el abuso escolar, debemos de trabajar sobre la victimización de los niños. Y viceversa, si queremos que disminuya lo que es victimización, trabajar abuso también. ¿Esta victimización tiene que ver también con lo que se vive en el hogar? De hecho, aquí precisamente en el estudio se hacen exploraciones de variables que llamamos sociodemográficas, número de hermanos, papá, mamá en casa, no sé el tipo de familia, pero no establecemos ninguna relación en este estudio, no fue el interés de hacer la conexión extra con lo que está dentro de la escuela. Solamente hemos explorado para efectos de este capítulo lo que son las variables internas de escuela, ¿no? Como el asunto de la victimización en distintas partes
de la escuela o los abusos en distintos momentos. Doctor, en el otro capítulo veíamos que queriendo buscar ese hilo conductor, pues del que hablábamos al principio, veíamos que las niñas pues manejan más su inteligencia emocional o se detienen más pues que los niños. Entonces se puede concretar en este capítulo del bullying que los más atacados son los niños, porque de alguna forma las niñas pues o no hacen mucho caso al bullying o no lo toman tan a pecho, en caso de que, obviamente, de que no sea tan grave, pues. Sí, en este estudio precisamente revisamos partiendo del supuesto o de la hipótesis que la victimización se relacionaba con el abuso escolar y una relación de regreso. Trabajamos esa parte. La parte del género o del sexo en los niños no nos dio indicaciones claras de que un sexo tenga un perfil más violento que otro. En este caso no nos dio esa parte significativa. Solamente nos ha dado significativo, así de manera mediana, que estas dos variables que mide el instrumento tienen relación positiva, ¿no? Al incrementar el abuso, incrementa la victimización. ¿A través de qué instrumento lo midieron? Es una prueba en escala Likert que trae alrededor de 30 ítems, donde en una primera parte mide lo que es abuso y otra parte mide la victimización. Cuando nosotros hacemos el análisis estadístico, hacemos un cruce de puntajes y vemos que conforme el niño reporta más victimización, va reportando más abuso. Y en esa medida nosotros podemos establecer que sí hay una relación entre las variables. Aquí no se distingue o no se nota el factor miedo, doctor. De hecho, hay preguntas así concretas que se presentan en el análisis descriptivo, donde se les pregunta al niño si tiene miedo a ir a la escuela o si tiene miedo a estar solo, y los niños que presentan puntaje alto en victimización, en esos ítems tienen puntajes muy altos, y eso es un instrumento que nos da cierta alerta de situaciones donde le toca a la escuela, a la dirección, al profesor, intervenir en este tipo de casos, ¿no? Este bullying o este abuso que se hace en las escuelas, de alguna forma tiene que ver con el siguiente capítulo, con el abandono o la conclusión de grados. No, porque el otro capítulo que revisaremos más adelante está más enfocado a lo que es universidad, y no establecimos relaciones en este estudio sobre abandono, que sería otra categoría, y no tenemos elementos como para concluir esa parte. Lo que sí, hablando de esa orientación didáctica a partir del resultado de este capítulo, lo que sí nos deja como enseñanza es que tendríamos que generar equipos al interior de las escuelas donde los mismos niños sean los que desactiven el conflicto, lo que le llamamos una pedagogía para la convivencia, que es una experimentación, se podría decir, que se realizó en Ciudad Juárez, en secundarias, con un equipo de maestros donde los mismos niños son los que desactivaban los problemas. Una especie de supervisores del conflicto, de prevención del conflicto. Sí, exactamente. Trabajar más sobre la parte preventiva, donde los niños van fijando sus reglas y los niños son los vigilantes precisamente, en una relación simétrica de iguales, para ir desactivando puntos de conflicto, ¿no? Doctor, el siguiente capítulo en la universidad, entonces, ¿cómo andamos? ¿Qué tanto por ciento o cuántas personas concluyen su formación universitaria? Y no sé si tengan el dato de cuántas personas van dejando en el camino esta formación.
Bien, el siguiente capítulo, que es sobre trayectorias escolares reales, así le llamamos, es un estudio diferente a los anteriores, es cualitativo. Ya trabajamos en base a pocos sujetos, pero profundizando más el dato desde una narrativa más biográfica. En ese sentido, no hemos revisado índices de deserción, índices de terminación, que esos están en las estadísticas de las universidades, pero básicamente lo que quisimos encontrar aquí es cómo vive el estudiante ese problema de deserción, que pudiera ser un problema institucional, pero para el estudiante que deja su universidad se convierte en un problema biográfico. Ya es un problema que sin duda va a determinar su perspectiva en una vida laboral, una vida familiar. ¿Esto nos llevaría a una situación económica entonces de un Estado? Sí, nos llevaría incluso a cierta marginación, nos llevaría, ¿por qué no hablar en términos de discriminación? Cuando no vamos por estos alumnos, cuando no trabajamos con estos alumnos, dicen los autores, estamos desde la escuela fomentando una exclusión sistemática. El mismo sistema, la misma escuela los excluye. Entonces, nosotros hicimos en este estudio precisamente, quisimos revisar la trayectoria escolar de una cohorte de muchachos que deberían ir terminando la universidad y dónde fueron quedando en ese trayecto. Estamos hablando de universidades públicas, obviamente. Sí, así es. Doctor, este libro pues es una herramienta de consulta para docentes, pero también pues para el público en general interesado en cuestiones que tengan que ver con economía, con educación, con comunicación incluso, pero ¿dónde lo podemos encontrar? Este libro está en venta en internet, en las librerías que ya conocemos, Amazon, Gandhi, se encuentra ahí. La editorial es Pearson, es una editorial internacional, entonces incluso en la página de Pearson está a la venta. Y si se acercan al Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON, que es donde precisamente labora Alberto Galván, y es donde se cocinó esta obra, tal vez ahí también tengan ejemplares. Y antes de irnos, así a manera de conclusión de lo que aquí hemos visto, coméntenos algo, doctor. Claro, bueno, un comentario dirigido precisamente a los profesores y especialmente a Básica, que es donde laboro. Debemos de recordar que la investigación, como lo decía un clásico, debe ser la base de la enseñanza. Si no investigamos un poco más o menos sistemáticamente, pues tendremos varias fugas de conocimiento y entonces la enseñanza se ve disminuida. Por eso desde una dirección escolar, desde un grupo de trabajo como profesor, debemos de tener siempre como herramienta de conocimiento la investigación educativa. Doctor, pues muchísimas gracias, muchas felicidades por este nuevo libro suyo y lo esperamos aquí próximamente. Muchas gracias. Gracias a usted. Recuerde, a usted lo espero dentro de 8 días para poner otro tema a la luz. Mientras tanto, les recomiendo busque Sujetos Itinerantes.